Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. No te puedan ver. Aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Después de este mensaje, que no será largo, será un poco breve, si Dios lo permite. Quiero orar por los enfermos y encadenados. Y voy a pedir al ministerio de intercesión y a algunos diáconos que estén listos para ese momento. Yo sé que el Señor hará muchas cosas. Gloria a Dios. Quiero leer en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50 dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Yo quiero compartir la gloriosa palabra del Señor en esta oportunidad. Hablar sobre el destino de malos y justos. Creo que ayer leí en el periódico, unos científicos habían descubierto lo que nosotros en una jerga popular decimos el hilo en bollito. Descubrieron que el universo tiene 2.700 millones de años de edad. Casi nada, ¿verdad? 2.700 millones de años tiene el universo. Y yo pregunté, ¿y antes del universo qué había? El que lo creó. Porque alguien lo creó. Entonces el que lo creó estaba antes del universo. Esto quiere decir que a la gente le preocupa el origen, el fundamento, el principio y el destino, no solo del universo, sino de cada uno de los que poblamos este universo. Y yo creo que es correcto que pensemos, porque es casi un pecado, diríamos un pecado social, el no pensar. Entonces a la gente le preocupan muchas cosas, y una de las cosas que le preocupa a la gente es el destino. Fíjese que los que leen el horóscopo tienen mucha clientela, porque a la gente le encanta que le hablen del futuro. Lo que voy a conseguir, lo que no voy a conseguir, lo que me puede pasar, lo que no me va a pasar. Y la gente quiere que le hablen de lo que puede venir o de lo que viene. Le gusta el futuro, le gusta saber hacia dónde va, el destino. Y es que todos tenemos un destino. Destino es el punto hacia donde nos dirigimos. Digamos el final. Porque todos vamos dirigidos hacia un punto. Y todos tenemos destino o un destino. Y no solamente los que lo quieren o los que lo creen, sino todos.
Si usted cree que sí, lo tiene. Y si usted cree que no, también lo tiene. Porque nacimos un día y morimos otro día. Entonces, el mundo está lleno de malos y justos. Y a veces la gente piensa que solo uno de los dos grupos es que tiene destino. Y sucede que los malos y los justos tienen destino. Lo único que es diferente. ¿Quiénes son los malos? Bueno, para la sociedad hay una gran diferencia entre malos y justos. Piensan en el malo como el que mencioné hace un momento, que mató a su madre. Ese es malo. Los que engañan, los que abusan, los que roban, los que mienten, los que viven haciéndole daño al prójimo, son malos. Pero no solamente son malos por eso. La primera maldad del hombre es alejarse de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los pecados que la sociedad condena son el derivado directo de su alejamiento de Dios. El que busca a Dios, el que se acerca a Dios, ninguna de esas groserías las comete, porque teme a Dios. Entonces, esa es la diferencia del justo o del malo con el justo. El justo no es aquel santo de yeso o de bronce, o un cuadro que está colgado en una pared que no se mueve. Porque a veces la gente cree que el justo es aquel que ni come, ni bebe, ni se ríe. Y cuando una gente se ríe mucho, dice: ¿y tú no eres evangélico? Como que los evangélicos no se pueden reír. No, cuando la Biblia habla de justo y nosotros hablamos de justos, estamos refiriéndonos a un tipo de hombres y mujeres que ama a Dios. ¿Oyó bien? No es que es perfecto, no es que es inamovible, es que es una persona normal, pero que dentro de su normalidad él ha decidido buscar la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Entonces, todo el que está en ese afán, esa lucha, en ese deseo de agradar a Dios, la Biblia lo llama justo. A ese la Biblia lo llama justo, porque tiene la intención de acercarse a Dios. Entonces, según la Biblia, malo es el que desobedece a Dios, y justo, o como decimos nosotros, bueno, aunque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Los justos, según la Biblia, son la gente que tiene la intención de agradar a Dios. El mensaje de Cristo, ayer y hoy, parece una aberración lo que voy a decir. Parece un contrasentido. El mensaje de Cristo crea división entre la gente. ¿Por qué? El mensaje de Cristo divide a la gente, porque cada quien toma una actitud particular. En alguna ocasión, cuando Cristo predicaba, algunos se bajaban a coger piedra para tirarle, y otros se caminaban hacia él para tocarla, a ver si le recibían alguna virtud. Cuando Cristo predicaba y cuando se predica de Cristo, crea una división. ¿Por qué? Porque dice la gente que delante de ahorcado no hable de soga. Entonces, cuando usted predica la verdad, hay gente que se ofende, hay gente que se incomoda, hay gente que le molesta que le estrujen sus poca vergüenza en la cara, y no quiere que le digan la verdad, porque ellos prefieren mantenerse oculto, escondido, como que yo no hice nada. Entonces, cuando oye que se lo predican, ¿y quién se lo dijo al predicador? Entonces crea como una división, porque hay diferentes tipos de personas, hay diferentes gustos. Fíjese que hay muchos tipos de iglesia cristiana evangélica. Por lo menos hay 3 tipos. Hay unas iglesias que son tranquilas, dan su culto y el vecino ni sabe que hay culto.
Porque entran calladitos y adoran a Dios tranquilito y hacen una oración uno solo, y tranquilo, y ni tocan mucha palmeta. No, eso de pandero no lo usan. Un piano normal, acústico, suavemente, o una guitarra no eléctrica, porque eso hace mucho ruido. Y adoran a Dios en esa forma. Hay otros que adoran a Dios en una forma que el vecino tiene que llamar a la policía. Porque los vecinos no aguantan el escándalo. Dice, venga a ver si usted apacigua a estos locos. Y hay otros que son como nosotros, que están en el medio. Que nos gusta un poquito de esto y un poquito de aquello. Estamos en el centro. Pero los tres grupos se gozan. Los tres grupos oyen la palabra de Dios. Y los tres grupos se reúnen a adorar, a servir y a escuchar la palabra de Dios. Pero la gente es así, hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de gustos. Hay alguna persona que le gustan los merengues calientes, coritos ripiados. Y hay otra gente que dice, no me gustan esos coros tan calientes. Me gustan los que son suavecitos. Pues para todo, el Señor tiene para todos. Para que nos gocemos todos. Entonces, el evangelio se predica al mundo. Y en el mundo hay de todo. Y todos escuchan el evangelio por radio, por televisión, por internet, de manera presencial. Y todo el mundo tiene su propia idea, su propia percepción del evangelio. Hay gente que le encanta oír el evangelio. Y hay otros que pelean cuando oyen a ese hombre predicando. Le molesta. Pero es así. En el mundo hay de todo. Entonces Cristo, en esto que hemos leído del capítulo 13 de Mateo, 47 al 50, en el ejercicio de su ministerio, Jesús está en Galilea y está a la orilla del mar o del lago de Galilea o Tiberias. Dicen que ese lago, que le llaman Mar de Galilea, porque es grande, su tamaño es 10 por 20 kilómetros. O sea, 20 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Parece un mar. Entonces Cristo está junto con sus discípulos y les está hablando su mensaje de acuerdo al momento en que están. Dicen que en ese lago hay más de 20 especies distintas de peces. Y entre ellos hay varias clases de tilapias. Yo no sé cuántos conocen la tilapia. Hay una tilapia grande en el mar de Galilea que le llaman el pez de San Pedro. Ese pez nosotros lo hemos comido por la gracia de Dios allá en Galilea. Ese pez lo cocinan como en humo, algo así. Y es sabrosísimo. Entonces es una tilapia grande. Ahí está Jesús con sus discípulos. Y ahí es donde se origina el mensaje que Él le quiere dar. Es bueno tener claro parte de la cultura judía. Los judíos no podían comer todo tipo de pescado. Por higiene, por cultura o por religión, le estaba prohibido comer cualquier tipo de pescado. Solamente podían comer los pescados que tienen escamas y que tienen alas. Los demás estaba prohibido en la Torá, en la ley de los judíos. Entonces los judíos se eximían de comer otro tipo de pescados, porque algunos de esos peces eran utilizados en religiones falsas, en servicios satánicos. Habían otros que eran antihigiénicos o que hacían daño. Por algunas razones los judíos no comían ese tipo de peces, además de que la Biblia le había prohibido comer ese tipo de peces. Eso es según la cultura de los judíos. Entonces Cristo aprovecha ese escenario para dar su mensaje, que comienza en este versículo 47. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. El reino de los cielos es semejante
a un reino. ¿En qué consiste la semejanza del reino de los cielos y a una red que es echada en el mar? ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del espacio donde Dios gobierna y donde no tiene entrada ningún intruso, llámese demonio. Donde está Dios con sus hijos, donde está la bendición de Dios, donde solo se obedece a la voluntad de Dios. Digamos la gloria, digamos el paraíso, digamos el cielo, donde las leyes de Dios son las que se respetan. Entonces dice Cristo que el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Qué es una red? Está refiriéndose a esa tramoya, esa cosa que usan los pescadores y la sueltan en el mar. Entonces todo tipo de peces lo coge. Cuando Cristo viene al mundo a predicar, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, he venido a llamar pecadores, no justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando un pescador lanza la red en el mar, él no elige el pez que va a entrar en la red, sino que la red va a agarrar de todo lo que hay en el mar. Peces buenos y peces malos. Peces grandes y peces pequeños. Peces venenosos y peces comestibles. Va a agarrar de todo. Ahora, el problema es del pescador. El pescador tiene que saber seleccionar con qué se queda. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? El mar es el mundo. La red es el mensaje del reino de Dios. Cuando nosotros predicamos, como estamos haciendo esta noche aquí en la charla de Gol, cuando nosotros predicamos el evangelio, no lo limitamos. Se lo predicamos a los que se dicen buenos y a los que se dicen malos. A los que se creen sabios y a los que saben que no saben, como Sócrates. A los que han incursionado en todas las esferas sociales y son distinguidos y tienen títulos universitarios, y aquellos que apenas saben leer. Cuando la red se lanza, cuando el mensaje se aplica, todo el mundo escucha. Cuando usted ala la red, viene todo tipo de pescado. Entonces, cuando llegan a la orilla, usted tiene que hacer un trabajo. Dice aquí, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Estamos diciendo que en el evangelio no hay discriminación. El evangelio no se predica solo a una clase. El evangelio no solo se le predica a los hombres o a las mujeres o a los niños o a los adolescentes o a los adultos o a los ancianos. Se le predica a todos. Dice 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es al mundo. El evangelio no es para predicárselo solo a los ricos, ni solo a los pobres, sino ricos y pobres. El evangelio no es solo para los enfermos, sino para sanos y enfermos. En otras palabras, no hay discriminación. El evangelio vino a predicársele a todo el mundo. Entonces, cuando usted pregunta cuántos quieren seguir a Cristo, una cantidad de personas, al poder entender, al escuchar el evangelio y entender que esa es la medicina que él necesita para poder seguir sobreviviendo, entonces esa persona dice, yo decido seguir a Cristo. Todo el mundo tiene problemas. El evangelio no se le predica a los que tienen problemas ni a los que no tienen, sino a todos. Entonces, cuando usted oye la presentación del evangelio, es como cuando la red cae en el mar. El pez ve esa cosa rara
y se mete. Cuando usted oye el evangelio, usted identifica su necesidad. Usted escucha la voz de Dios. Usted siente algo en su corazón. Y usted se siente atraído por esa buena noticia que es el evangelio de Jesucristo. Entonces usted dice, yo quiero de eso que ustedes tienen. Pero el trabajo del discípulo, del predicador, no es preguntarle a usted quién es usted, ni cuánto usted tiene, ni de dónde usted viene, ni qué usted trabaja, ni dónde usted vive. No, eso no es el problema del predicador. Ese es problema de otros. Dice el versículo 48. El trabajo es separar unos peces de otros. Así que, y una vez llena las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Eso es con los peces. Los discípulos conocían cuáles peces ellos podían consumir y cuáles ellos no podían consumir. Entonces los que ellos no podían consumir lo echaban al agua otra vez. Y lo que ellos podían consumir, pues se quedaban con ellos para comérselo. Ese es el trabajo de los discípulos después de lanzar la red. Primero lanzar la red y luego recoger lo bueno en cesta y lo malo echarlo fuera. El versículo 49 entonces aclara el destino final. Dice, así será el fin del siglo o del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un destino. Hay un destino para el malo y hay un destino para el justo. Ahora, ¿quién está llamado a hacer esa diferenciación? Dice, el mar es el mundo donde hay de todo. Toda clase de peces, toda clase de maldad está en el mundo. El evangelio es predicado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si el mar es el mundo y ahí está lanzada la red, ¿qué podemos nosotros esperar que venga en la red? Ángeles. No, pecadores de lo que hay en el mundo. Por eso la verdadera iglesia de Cristo, el genuino evangelio de Cristo, no rechaza a nadie. ¿Oyó bien? No rechaza a nadie. Porque el trabajo de nosotros no es discriminar a la gente, sino darle el remedio que la gente necesita. Entonces, el mar es el mundo donde hay de todo. La red es el mensaje. La red trae de todo tipo de pescado. No es posible ni es recomendable que hagamos separación antojadiza. El Señor se encuentra o presenta un problema. Cuando la red viene llena de peces, los discípulos se sientan a la orilla y sacan lo que no sirve y cogen lo que sirve. ¿Qué le parece a usted si nosotros, el Señor, nos encarga de cuando la gente se convierte, sacar lo que no sirve y quedarnos con lo que sirve? ¿Cuántas equivocaciones cometeríamos? ¿Cuántos errores cometeríamos? Porque hay gente que usted le ve la fachada y usted dice, este no sirve para nada. Y hay otro que usted le ve la fachada y usted cree que sirve para todo. Y de repente usted se confunde y se equivoca. Y el que usted cree que no sirve, ese es el que sirve. Y el que tiene la fachada de carro nuevo, con todo el brillo de fábrica, y que no tiene ruido porque el motor está afinadito, usted dice, este es que sirve, este me lleva donde quiera. Y sucede que ese es el que no sirve, ese es el carabelita. Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos. La Biblia dice, en el primer libro de Samuel, el profeta Samuel dice, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos o que nosotros hagamos? El Señor no quiere que yo sea quien que seleccione. El Señor no me ha dado a mí la facultad
de decidir quién se salva o quién se pierde. Dice el Señor al final, dice, así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Usted sabe que la injusticia es lo que campea en nuestro mundo. Es lo que gobierna, es lo que manda en esta tierra. Abusamos del más pequeño, del más pobre, del desvalido, y hacemos lo que nos da la gana, y el poderoso puede hacer lo que le da la gana. Entonces, si el Señor deja en manos de los hombres decir quién es bueno y quién es malo, vamos a cometer injusticias, nos vamos a equivocar. Entonces, para fines de salvación, todo el que ha escuchado la voz de Dios entró en la red, pero hay un destino final. Dice el Señor en Mateo 7: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si el Señor me encarga a mí de seleccionar los que se salvan y los que no se salvan, imagínese usted, si el Señor le encarga a los hombres hacer ese trabajo, va a haber mucha injusticia, van a salvar a su familia. Ahí se desarrollaría un nepotismo universal. Cada quien va a traer a su familia hacia su centro de cuidado, de salvación, y le importa que se pierda el otro. Entonces, como eso es tan delicado, el Señor dice, ustedes no pueden hacer ese trabajo. El trabajo final lo harán los ángeles. Porque a los ángeles no lo podremos engañar. Los ángeles conocen y no tienen favoritismo. Amigos y hermanos, todos sabemos que vivimos en una sociedad dividida, abusadora, antojadiza, discriminatoria, injusta, donde se le da al que no merece y se le quita al que merece, porque somos injustos y malos. Entonces, el punto final, Dios no puede dejarlo en manos de los hombres. Quienes van a decidir son los ángeles. Entonces dice el Señor, al final del siglo, los ángeles apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted sabe que hay mucha gente que se equivoca y viene a la iglesia con un buen traje y una buena Biblia y cree que basta con eso para ser salvo. Recordamos la ilustración que nos da el Señor del publicano y el fariseo frente al altar del templo de Jerusalén. Un fariseo que se suponía cumplía toda la ley y nadie podía señalarlo porque él era justo. Y un publicano que era un corrupto. Y ambos están en oración. Y el fariseo ora de pie. No se atreve ni siquiera a doblar sus rodillas porque es un hombre muy importante. Y está orando delante del pueblo en voz alta. Señor, te doy gracias porque soy bueno. Te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que poseo. Gracias porque yo ayudo a las viudas y a los huérfanos. Gracias porque yo soy un hombre filántropo, un hombre bueno. No como este que está aquí. Este es un sinvergüenza. Este es un corrupto. Este es un sucio. Y el sucio está de rodillas, con la cabeza pegada del suelo. Y dice el Señor que la oración del perdido, del corrupto, del malo, la oración de ese publicano era: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador.
y repetía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y dice Cristo, hermanos y amigos, que la oración de ese hombre que está en el piso, que apenas que no se le oía la voz, llegó al cielo. Y la del fariseo no pasó del techo. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Entonces el destino del hombre no lo marca el deseo o la percepción nuestra, sino nuestra relación con Dios. ¿A dónde iremos al final de nuestra jornada terrenal? Todos sabemos que aquí estaremos por un poco de tiempo. Nadie es eterno. Te ve que la gente no se quiere morir ni quiere llegar a viejo. Ninguna de las dos cosas quiere, ni viejo ni muerto. Tremendo problema. Pero todos vamos a morir. Tarde o temprano, todos vamos a morir. Ahora, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos a parar? ¿A cuál será el destino de tu alma? El destino de mi alma y de tu alma y de nuestras almas será el que nosotros podamos definir con nuestra conducta y nuestra relación con Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, si yo me esfuerzo por obedecer, por hacer lo que yo conozco que es correcto delante de Dios, si yo decido seguir a Cristo, si yo acepto a Cristo como mi Salvador, si yo renuncio al pecado, a la mentira, a la fornicación, al adulterio, al engaño, a todo lo que el mundo vive haciendo, si yo renuncio a esa vida maligna, inmunda, sucia y corrupta, y me sacrifico para agradar a Dios, mi destino será el reino de los cielos. Pero si usted no tiene tiempo de averiguar la voluntad de Dios, si a usted no le interesa qué es lo que Dios quiere o qué no quiere, si usted vive su vida a sus anchas, haciendo lo que usted quiera, su destino será otro. Y no dependerá del pastor, ni de los hermanos de la iglesia, sino de los ángeles. Los ángeles dirán: este no puede entrar para acá. Este es un sinvergüenza. Este estaba en la iglesia con una corbatica y con un saquito, pero era un demonio vestido de santo. Porque hay muchos así. Hay muchos que están en la iglesia y se van a quedar que ni cuenta se van a dar cuando Cristo venga. Porque creen que con apariencia van a engañar a Dios. De manera que hay que hacer una revisión introspectiva hacia adentro. Si yo quiero que mi destino sea promisorio, si yo quiero que mi destino sea la patria celestial, entonces yo tengo que ubicarme correctamente. Porque a lo mejor yo estoy en los rieles equivocados. Hay algunos que creen que es por un camino y es por otro. Hay algunos que creen que con estudiar mucho la Biblia basta. Hay quienes se saben la Biblia y no la viven. Lo poco que usted conoce de la Biblia, vívalo. Y eso vale más que sabérsela entera y no vivirla. El destino lo marcamos nosotros. No lo marca el amigo hacia su amigo. Lo marca cada quien personalmente. Yo decido mi vida. Porque aquí tampoco se traspasa el mando. El papá no responde por el hijo ni el hijo por el padre. La madre no responde por sus hijos. Cada quien responde por su alma. Y dice Ezequiel 7:7: el alma que pecare, esa morirá. Entonces el destino de los malos es el infierno, lo que la Biblia llama castigo eterno. El destino de los justos es el reino de Dios. Todos estamos mezclados en el mundo. Nadie puede decir: tú eres bueno y tú eres malo. Ese no es el trabajo de nosotros. En la iglesia no hacemos eso. En la iglesia abrimos la red y todo el que venga, bienvenido sea.
Que usted tiene 10 años en la iglesia y no se ha convertido, ese es su problema. Se le predica y se le enseña la verdad bíblica, pero usted está en el deber de escoger una u otra. Dios no obliga a nadie. Dios presenta las opciones. Dios me presenta la plataforma y yo decido por dónde me voy. Somos libres. Y dice Deuteronomio 30:19: te pongo frente a la vida y la muerte, frente a la bendición y la maldición. Escoge. Escoge la vida para que vivas o escoge la muerte para que muera. Los amigos piensan en esto, pero el pastor, ni el cura, ni el hermano, ni el papá, ni el primo te va a resolver el problema. El problema lo resuelve cada uno. Usted lo hace personalmente con Dios. Señor, he pecado contra ti. Señor, reconozco que he vivido en desobediencia y hoy estoy dispuesto a dejar el mundo de pecado y a humillarme y pedirte perdón y hacer tu voluntad. Eso es una decisión personal. Nadie lo puede obligar a usted. Ahora, de esa decisión dependerá el destino de nuestra vida. Si estamos en capacidad de tomar esa decisión, estamos en capacidad de ser salvos. Llama mucho la atención lo que le dice el Señor a lo último: que serán los ángeles, para que nadie le eche la culpa a fulano. Porque es muy fácil decir: yo me perdí por culpa del pastor. Yo me perdí porque nadie me predicó. Mentira. Porque tú estás oyendo el mensaje del evangelio. Y tú sabes que hay un mundo donde hay de todas las maldades posibles. Hay de todos los tipos de maldades y manifestaciones malignas. Pero tú no tienes que ser malo porque los otros son malos. Yo no tengo que copiar lo que haga mi vecino. Yo tengo mi alma, yo tengo mi personalidad, yo tengo mi responsabilidad, yo tengo mi destino. Y si yo hago lo que debo hacer, yo cosecho lo que yo siembro. Yo no voy a cosechar lo que siembra mi amigo. Yo voy a cosechar lo que yo siembro. Y el alma que peca es la que muere. Entonces todos vamos camino hacia el destino. Todos vamos rumbo al destino. Todos los que van a morir mañana están vivos hoy. Algunos están enfermos. Algunos estarán en el quirófano. Algunos estarán en el hospital en intensivo. Otros están en su casa. Otros andan en el vehículo manejando. Otros están bailando en una discoteca. Otros están de viaje. Pero muchos de esos mañana estarán muertos. ¿Quiénes serán? Dios lo sabe. Ahora, ¿cuál es la recomendación bíblica? Que antes de partir de este mundo, debo tener una definición. Hay dos caminos y yo tengo que haber elegido uno. Antes de partir de esta tierra, yo tengo que decidir esa situación. Dice en Hebreos 9:27: después de la muerte, el juicio. O sea que después que yo cierre los ojos para no volver a abrirlos, así me quedo. Ya no vale vela ni velones. Ya no vale rezos, ni oraciones, ni reponso, ni misa. Como me fui, así me quedo. Si me fui en paz con Dios, mi destino es el reino de los cielos. Si me fui en desgracia con Dios, mi destino es el lago de fuego. Dice la Biblia. Ojalá nosotros poder arreglar eso, pero no se puede. El alma que peca es la que muere. Así que, mi querido amigo que me escucha, está en tus hombros la responsabilidad de tu destino. ¿Qué tú quieres para el fin? ¿A dónde quieres ir al partir de esta vida? Nosotros esta noche vamos a hacer una invitación. Vamos a lanzar la red. Y en esa red vendrán de todo tipo de personas.
Hay algunos que la gente lo llama bueno, pero que Dios lo llama malo. Y hay algunos que la gente lo llamará malos, y Dios dirá: ven mi siervo fiel. Porque hay cosas que nosotros no la entendemos. Por eso son los ángeles los que van a hacer la diferencia, para que nosotros no nos equivoquemos. Y yo creo que es una responsabilidad de cada hombre y de cada mujer, adulto, desde adolescente hasta anciano, decidir por lo que más vale, decidir por su alma. ¿Cuántos años lleva perdiendo tiempo en esta vida? ¿Qué te ha dado el ron? ¿Qué te ha dado la parranda? ¿Qué te ha dado la francachela? ¿Cómo vives? ¿Tienes paz? ¿Tienes esperanza? ¿Estás tranquilo? ¿Eres feliz? Entonces hay una buena noticia. El Señor Jesús te quiere ayudar. El Señor Jesús quiere salvar tu alma y quiere darte garantía de un destino glorioso. Lo único que podemos hacer nosotros es entregar nuestra vida a Cristo. Decidirnos por seguir a Cristo. No importa lo profundo que esté en el hoyo que te metieron o que te metiste. Si aceptas a Cristo, de ese hoyo te saca el Señor. De lo profundo de ese hoyo, de ese abismo, te saca el Señor. Pero tú tienes que hacer una sola cosa: decidirte. Decidir: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero poner mi alma en las manos del Señor. Es la mejor decisión que puede hacer un ser humano. Entonces la Biblia vuelve y te repite que en la red viene de todo, y los ángeles van a hacer la selección. Permite que los ángeles no te afueren, porque tú hayas vivido una vida de humildad, de sencillez y de fe. Seguir a Cristo. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén.